Me parecen espectaculares los estudios que se están haciendo sobre extinción y me parece absolutamente admirable cómo cada vez más se tiende a unificar los procesos de condicionamiento operante y pavloviano. Este clip hace referencia al doble curso de análisis funcional avanzado y relación terapéutica que ya se encuentra disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido. Nada, ahora después de todo esto habrá gente que a lo mejor nos esté conociendo por este vídeo y no te ubique, no te conozca. No te voy a pedir que te presentes porque tenemos muchos otros vídeos donde también cuentas un poco eso. Tampoco voy a hacer un recorrido súper profundo y preciso por tu historia, pero sí que quería que resaltaras un poco cómo ha sido, ¿no? O sea, te criaste en Galicia, ¿no? Luego fuiste a estudiar a Madrid y ahí empezaste ya como terapeuta, investigadora, docente. O sea, ¿cómo fue ese recorrido? Si no me equivoco, investigaciones en adicciones, eso fue de lo primero, ¿no? Yo estudié la carrera en Santiago de Compostela. Hice lo que era entonces la tesina de licenciatura, que era voluntaria, no tenías por qué hacerlo. O sea, tú eras licenciada y ya podías hacer cualquier cosa, pero había ese año de investigación que era la licenciatura con grado, se llamaba. Y yo hice esa tesina y la hice sobre el hábito de fumar. Y eran el año 86, entonces estaban aún en boga las técnicas aversivas, semiaversivas. Yo hice mi tesina con mi amiga de toda la carrera y sigue siendo mi amiga del alma, María José Lista Rubianes, ella sigue en Galicia. Ella la hizo sobre la técnica de fumar rápido, que era horrible. Yo la hice de una más light, que es la técnica de retener el humo. Y decidí venirme a Madrid a hacer el doctorado, pensando en hacer los cursos teóricos y volverme a Santiago a hacer la tesis con Elisardo Becoña, que había sido mi director de tesina. Por cuestiones personales decidí que me quedaba en Madrid. Hice la tesis en Madrid y, claro, continué con tabaco. Pero ya habían cambiado los tiempos y también mi grado de conocimiento acerca de qué cosas podían o no podían funcionar para enseñar a una persona a dejar de fumar. Entonces hice un programa de entrenamiento en autocontrol donde había distintos componentes y había 4 grupos, un grupo control, un grupo de información, otro grupo de entrenamiento de estrategias de autocontrol y otro un híbrido. Y durante un año se veía los efectos de la intervención. Estuvo interesante. Y después continué en el Servicio de Psicología Aplicada de la Autónoma, llevando grupos de tabaco, grupos de habilidades sociales y clínica individual. O sea, yo siempre había hecho clínica, pero a fumadores, y ya en el Servicio de Psicología, o sea, desde el año 90 llevaba el servicio de consultoría. Y a partir de ahí empecé a formarme como terapeuta. ¿Y algunas conclusiones principales o algunas cosas que destaques de esas investigaciones en tabaco, en adicciones, aparte de lo que has comentado? De tabaco, como no podía ser menos, cada vez que aparece de manera más clara cuál es el modelo de génesis de mantenimiento explicado conductualmente de cualquier adicción, aparece algún tipo de fármaco o algún tipo de mecanismo que hace que las personas quieran, ¿para qué esforzarme? Sí, esto, ¿no? El parche con nicotina. Pero es así. O sea, apareció con todos los programas de entrenamiento en biofeedback, aparecía la alternativa fácil, cómoda, pasiva, donde la persona se convertía en un paciente en vez de ser agente de cambio, y por tanto todos esos estudios pasaban a un segundo plano, ¿no? El biofeedback en España se dejó de hacer precisamente porque miopía, operación de miopía, estómago, no sé qué, no sé cuánto, problemas neuromusculares, de Indiva y un montón de técnicas que hay, de cosas así. Donde más se desarrolló las técnicas de biofeedback eran precisamente en aquellos países que no tenían, o sociedades, que económicamente no podían tener esos aparatajes. Por ejemplo, Cuba, en los años 80, fue paradigmática en la solución de problemas de miopía con entrenamiento en biofeedback, porque no había ni una peseta. Cuando empezamos esta sociedad de bienestar y hay muchas técnicas estupendas que se desarrollan, pues las personas dicen, no, que quiero entrenar el cristalino para que se acomode y yo no tenga que usar gafas, o ir a que en 5 minutos me haga una operación de láser y salgo tal cual, el láser, ¿no? Y así con todo. Y con tabaco pasó exactamente igual. Yo después de
trabajar mucho en tabaco. Hubo una época en Madrid que es muy interesante en cuestión de drogas, de lo que era el Plan Regional de Drogas de entonces, que estaba dirigido por un psicólogo que se llamaba Julio Álvarez. Julio Álvarez se rodeó de todos los psicólogos conductuales, terapeutas conductuales que había, e hizo unos cambios en el Plan Regional de Drogas alucinantes. Y entonces se pasó del modelo de enfermedad, donde el adicto era un enfermo y por tanto no era responsable de su enfermedad, en todo caso era la sociedad que lo había llevado hasta ahí, pero nunca era responsable, a un modelo de autocontrol, donde había una corresponsabilidad, ¿no? O sea, no es ni la sociedad ni el cuerpo, es una interacción, ¿no? Y entonces en ese punto el Plan Regional de Drogas nos financió muchas veces estudios de prevención de drogas, que es lo que hacía que los chavales jóvenes empezasen a consumir. Y ahí fue donde yo creo que me empecé a empapar de lo que es el análisis de la conducta, ¿no? No directamente desde la terapia, sino más bien desde la prevención, o sea, de modelos conductuales que expliquen por qué las personas eligen una conducta problemática, que se decía desadaptativa, no, muy adaptativa, pero problemática. Y a partir de ahí ya... Entonces, hasta ese momento que descubriste o te empapaste un poco más del análisis de conducta, ¿cuál era el enfoque, digamos, por el que tú abogabas? Yo no tenía enfoque. Yo creo que era como la gran mayoría de los estudiantes. Sí, un poco de todo, ¿no? Es que ni te lo planteabas. Vamos, a mí me encantaría decir que desde primero de carrera yo me vi en que... No, para nada. Vamos, o sea, yo estudié la carrera en los años 80, 18, 19, 20 años y quería divertirme. O sea, no me preocupaba absolutamente nada. O sea, mentiría si ahora me colgase las medallas desde que siempre fui una persona inquieta hacia... No, estudiaba lo que digería, vomitaba, sacaba muy buenas notas y listo. Pero cuando empecé a investigar, es decir, al acabar la carrera, me empezó a interesar, porque es que, claro, empiezas ya, para investigar tienes que leer mucho, tienes que aprender qué se está haciendo. Y eso sí que me abrió un campo muy claro, pero muy, muy claro. Y ahí ya fue donde me empezó a apasionar el análisis de la conducta. Pero no fue durante la carrera. ¿Y qué principales referentes encontraste en esos momentos dentro del análisis de conducta? Pues mira, todos los manuales, personas no, Sí. lecturas, todos los manuales que había publicado Trillas, me atrajeron desde el principio. Trillas y la editorial Fontanella, que era una editorial catalana ya extinta, que empezó a traducir los libros de Skinner, libros de Catania. Entonces, en la Autónoma sí había una buena biblioteca en ese sentido, y empecé a leer por ahí estos manuales clásicos. Y después ya llegó la tesis doctoral. Yo creo que ya estaba bastante encaminada hacia el análisis de la conducta, pero no sabía ni la milésima parte de lo que sé ahora. Y yo sigo diciendo que no sé ni la milésima parte de lo que tendría que saber. O sea, creo que nunca sé. O sea, yo sigo leyendo cosas que me siguen admirando y haciéndome plantear muchas de las cosas que digo que hago. Por eso creo que cada vez que doy un curso lo voy acomodando y tengo que ir ajustando los contenidos, porque hay cosas que me han sorprendido y creo que la gente las tiene que conocer, ¿no? Entonces empecé a leer esos manuales, me pareció interesantísimo. Ya había leído mucho de Skinner, pero porque Skinner, aparte de manuales y registro acumulativo, tiene textos sobre cuestiones sociales muy interesantes. Y ahí sí, Ciencia y Conducta Humana es un libro extraordinario. Pero fue a partir de los manuales de Trillas y de Fontanella. ¿Y se te ocurre ahora alguna cosa que hayas descubierto hace poco, que te haya chocado, que te haya sorprendido, que hayas tenido que acomodar el conocimiento, como dices? ¿Alguna cosa reciente? Yo creo que no tanto acomodar, porque sí creo que la base sobre la que yo me muevo, creo que tiene o sea, es como si fuese un puzzle donde las piezas están muy bien encajadas. Lo que pasa es que ese puzzle va creciendo hasta el infinito, pero además no solo en superficie, sino que en tridimensional. Con lo cual, lo que sí intento es acomodarlo desde el principio, no dejar huecos. O sea, yo si hay un hueco, que creo que muchas veces eso no se hace, no es rellenarlo con palabrería, sino rellenarlo con conocimiento. Entonces, yo sigo, no lo dejaré de repetir, la fascinación que tengo hacia la conducta adjuntiva, y no entiendo por qué ese nombre que es tan interesante lo han cambiado por conducta inducida por el estímulo.
pierde la magia que a mí me parecía que tenía. Me sigue pareciendo increíble este estudio. Me parecen espectaculares los estudios que se están haciendo sobre extinción y me parece absolutamente admirable cómo cada vez más se tiende a unificar los procesos de condicionamiento operante y pavloviano. O sea, yo oigo hablar, por ejemplo, a Ricardo Pellón, cuando viene a dar el título de experto en análisis de la conducta de la autónoma, y, o sea, esa explicación de que da si ante un estímulo discriminativo una respuesta a un reforzador, lógicamente el reforzador es el estímulo condicionado del ED, que a su vez adquiere propiedades elicitadoras, ¿no? Entonces esa mezcla a mí me hace pensar mucho, porque antes sí lo veíamos como muy separado siempre, ¿no? Y realmente es imposible separarlo. Entonces eso me parece fascinante, me encanta. Todo el tema de la conducta verbal, todo. Pero eso, yo creo que hay que, aunque yo sé poquito de algunas cosas, pero intento que no haya huecos, porque me costaría seguir desarrollando conocimiento sobre ello. Y a veces me encuentro con que hay algún hueco. Por ejemplo, nuestros primeros estudios de Acobeo acerca de cuál era el discriminativo y la motivadora, los estamos cambiando porque si una motivadora está asociada a una respuesta que da reforzador, no le podemos llamar motivadora, aunque tenga esa morfología. Y entonces estamos replanteando, vamos no podemos, porque quien lo lea cree que hay dos funciones discriminativas distintas. Y es dos morfologías con la misma función. Exactamente igual que si delante del discriminativo no aparece la respuesta que está siendo reforzada, no es un discriminativo, es una operación de establecimiento. Entonces, todas esas cosas, afortunadamente Acobeo tenemos la gran suerte de que la gente que se interesa por el grupo de investigación es gente que quiere investigar, que no tiene ningún otro tipo de ambición ni de hacer currículum, sino de aprender. Entonces, el contar con gente que va allí a aprender y a plantearse estos problemas, pues es maravilloso, ¿no? Por esto te quería preguntar, porque estuviste primero con todas esas investigaciones de adicciones y ahora que estáis con Acobeo, ¿cuáles son los principales temas que habéis estado investigando estos años? Pues mira, nosotros, Acobeo, si te digo sí que todo es como un puzzle que se va construyendo, Acobeo es el paradigma de ese puzzle. O sea, la primera tesis que se hizo en el grupo de Montserrat Montaño era hacer un sistema de categorías de la conducta verbal. O sea, nosotros empezamos a leer todo lo que es la metodología de Reno, nos pareció fascinante. O sea, ya habíamos empezado a estudiar el proceso terapéutico, pero de una manera intuitiva, ¿no? O sea, la gente cambia por lo que dice. Vamos a ver. Y a partir de esa metodología, del análisis de las secuencias verbales, la división, ¿no? En interacciones, empezamos a hacer lo mismo de una manera más primaria. Y Monse se fue a hacer su estancia predoctoral al CEIC de Guadalajara. Yo tenía una relación excelente con Emilio Ribes, aunque ahora no lo parezca, excelente. Y acogió a mucha gente de mi grupo que hizo allí la estancia predoctoral. Y Monse fue una de ellas. Entonces Monse llegó emocionada diciendo, llegó por teléfono, mail. Estoy viendo un programa que es que nada de transcribir, nada de escribir, que era lo que hacía Willard Day en Reno. Hay un programa, el Observer, que Y ese descubrimiento del Observer en el CEIC de Guadalajara. El CEIC es un centro de investigación, sobre todo de conducta animal, pero también había conducta humana, y utilizaban el Observer. Pues cuando llegó, tuvimos nuestro primer proyecto I+D, y el dinero que nos dieron fue para comprar ese software, que es carísimo, y sigue siendo carísimo. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar primero el sistema de categoría. Siguiente paso, si hay un sistema de categoría funcional del terapeuta, hay que hacer uno morfológico del consultante, ¿no? Son morfologías de respuesta, pero vamos a ver cómo se asocian cada una de ellas. Y esa fue la siguiente tesis, que fue de Elena Ruiz. En medio se hizo una de reestructuración cognitiva, que era qué hay detrás de la reestructuración. Y ahí empezó el planteamiento de la reestructuración como un proceso de moldeamiento, ¿no? O sea, el debate socrático no es otra cosa que una forma de discriminar respuestas cada vez más atinadas que el terapeuta verbaliza. El debate. Después hay que utilizar esas nuevas verbalizaciones para que aparezcan otras respuestas fuera de sesión. Y a partir de la tesis de Elena, que ya incluía al cliente, como le llamábamos y le seguimos llamando nosotros, no hay nada malo en decir cliente, empezamos a
ya tenemos la interacción, vamos a estudiar aspectos concretos de esa interacción. Claro, porque las secuencias funcionales, bueno, es algo que también cuento siempre. Ya teníamos todo analizado funcionalmente y nos dimos cuenta que el 40% de las verbalizaciones se correspondían a alguna de las categorías funcionales. Nunca recuerdo si el 40 se correspondía al 60 o no, o era al revés, porque de esto hace más de 15 años. Pero nos encontramos que había un montón de cosas que decía el terapeuta en sesión que aparentemente no tenían utilidad. Porque no eran ni estímulo, ni estímulo antecedente, ni reforzador, ni estímulo... ¿Y todo esto qué es? Porque todos los que hacíamos investigación éramos terapeutas y nosotras sabíamos que no perdíamos el tiempo. O sea, que no utilizábamos la hora de terapia para hablar del bien y del mal, sino para hacer terapia. Y entonces fue cuando empezamos a decir, claro, pero es que resulta que no todo es así tan mecánico, sino que el terapeuta habla y hablando provoca determinados efectos. Y fue cuando empezamos a meter las disposicionales. Y fue cuando empezamos entonces a desmenuzar las disposicionales. Y así fue todo. ¿Y ahora dónde estamos? Ahora estamos, pues hemos abierto, bueno, está la tesis de instrucciones, que es estupenda. Es el último I+D que nos dieron, parte de un planteamiento que es el siguiente. Las personas que en su vida han sido entrenadas para seguir instrucciones se van a ver más beneficiadas del tratamiento psicológico. Entonces diseñamos una prueba experimental en colaboración con la gente de Sevilla, Maite Gutiérrez, Andrés García, Vicente Pérez de la UNED y Héctor Martínez del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara en México, para medir el seguimiento de instrucciones antes de empezar el tratamiento, medirlo después y considerar que el propio tratamiento va a moldear el seguimiento de instrucciones. Entonces hay los casos de éxito, y estamos en ello. Eso es el grueso de la investigación. Pero también estamos estudiando procesos de reforzamiento positivo específico. Estamos estudiando, cuando hay control aversivo en terapia, si las verbalizaciones proterapéuticas aparecen como respuestas de escape a los estímulos potencialmente aversivos, estímulos reforzadores negativos con contingencia positiva. Y estamos en todo esto. O sea, como el proceso es infinito, pues nuestro trabajo es infinito. Este clip es solo una parte de nuestro podcast completo. Encuéntralo en nuestro canal y sumérgete en más contenido. Si buscas formación o terapia basada en evidencia científica, visita www.engramapsicología.es o contáctanos por WhatsApp a través del link en la descripción. ¡Te esperamos!